queremos, Señor, entrar en esa dimensión de amarte a ti con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Queremos volver al primer amor, Señor. Padre, te pido en este día que tu nombre sea glorificado, pero también, Señor, que tu pueblo, Señor, sea bendecido. Es lo que tú quieres, que haya respuesta en nuestro corazón de acuerdo a tu voluntad. Ayúdame, Señor, en este día a poder entregar el consejo de tu palabra a tu pueblo, Señor, y que podamos abrazar con todo nuestro ser lo que tú quieras para esta hora. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén, mi Señor, y amén. Mateo capítulo 25, versículo del 1 al 13, dice así. Mateo 25, 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En los tiempos bíblicos, la costumbre del matrimonio era un poco diferente a lo que hoy estamos acostumbrados. Habían 3 etapas para poder llegar a concretizar un matrimonio. En primer lugar, los papás eran los que hacían una especie de compromiso. Por ejemplo, el papá del niño y el papá de la niña decía: bueno, me parece que estos niños podrían realmente luego, cuando estén grandes, formar un matrimonio, y se conocían como familias, tomaban ellos la decisión como papás. Esto ya era el inicio, la primera etapa. Luego venía la segunda etapa, donde ratificaban lo que ellos habían hablado en forma privada, lo hacían a nivel de familia. Entonces venía el papá del niño o del novio y llegaba a la casa juntamente con su familia, a la casa de la novia. Y entonces había unos votos que se hacían entre ambas familias, que estaban aceptando que esos niños o esos jóvenes iban realmente a ser esposos. Eso es lo que se conoce como el desposorio. De tal manera era tan importante que es el equivalente del matrimonio civil de hoy en día. Aún en aquel entonces, cuando alguien quería romper ese compromiso que había a nivel de familias, se tenía que dar carta de divorcio, porque eso ya era un matrimonio, solamente que era dentro del seno de la familia. Así que ese era el equivalente al matrimonio civil. En esa condición es cuando el ángel visita a la Virgen María y le dice: bienaventurada tú entre todas las mujeres. Estaban en esa etapa, en otras palabras, ya estaban casados civilmente hablando. Luego venía la tercera etapa, que es la fiesta de la boda, que era una fecha posterior o años posteriores a ese compromiso, a ese desposorio. Entonces,
esa característica interesante que vemos de la fiesta de boda es la que el Señor Jesucristo está relatando aquí en la parábola de las 10 vírgenes. Porque venía un momento, ya había una fecha donde se iban a casar. Pero una cosa interesante, en aquel entonces no se ponía la hora, solo sabemos que era en la noche. Podría empezar a las 6 de la tarde, 6:30, lo que sea, pero no se ponía la hora. Hoy en día, cuando recibimos nosotros una invitación a una boda, dice tal fecha, la tal hora, a las 7:30, pero yo le digo como pastor, las novias siempre llegan tarde, hermanos. A mí me ha tocado esperar 1 hora, 2 horas, 3 horas, y otras que nunca llegaron. No, pero la cosa es que en aquel entonces sabían que se iba a celebrar la boda, pero era el novio al final el que decidía a qué hora iba a comenzar. Entonces todos estaban preparados, todos estaban listos, estaban ahí las damas de honor, o sea, las vírgenes, ahí estaban todas listas, preparadas. ¿Por qué? Porque la ceremonia era muy interesante. Primero venía el esposo de su casa, venía con su amigo. De hecho, Jesús habló del amigo del esposo. Entonces venía también con otros amigos. Entonces venían a la casa de la novia. En el camino se le unía un cortejo, que en este caso las vírgenes que encontramos acá, con lámparas. Entonces, y luego llegaban a la casa de la novia a recogerla, y luego venía esa procesión y que luego retornaba a la casa del papá del novio donde se iba a celebrar la fiesta. En aquel entonces duraban 7 días la fiesta. ¿Puedo imaginar? O sea, ¿por qué? Porque se le estaba dando la relevancia al significado del matrimonio. No solo eso, sino, hermanos, la luna de miel en los tiempos bíblicos duraba 1 año. 1 año, hermano. ¿Por qué? Porque aún la Biblia le da la importancia. Y usted dirá, ¿y por qué hasta ahora me lo dice, pastor? Bueno, ¿por qué entonces no ha leído la palabra del Señor? Ahí lo dice, era 1 año. Entonces, ahora, o sea, en ese contexto, Jesús ocupa la tercera parte de un matrimonio, de esa fiesta, para hablar de algo muy importante. Y surge aquí una palabra, hermanos, que en la lectura que hemos tenido, brota esa palabra que nos habla acerca de la prudencia. De tal manera, hermanos, que el Señor le da una preponderancia que, hermanos, que nosotros la hemos abandonado, y es lo que Jesús quiere resaltar. Y quiero decirles que el Señor desea que nosotros estemos preparados. ¿Por qué razón? La hora sigue avanzando. No sabemos el día y la hora que Cristo viene, pero sabemos que viene. 5 vírgenes estaban preparadas y 5 no lo estaban. Pero las que entraron son las que eran prudentes. Y es hacia eso lo que Jesús nos quiere llevar, a que nosotros abracemos en esta hora. Es por eso el tema del mensaje en esta hora es la virtud de la prudencia. Vemos aquí que dice que se empezó a prolongar el tiempo. Algunos pensaban que era a las 6 de la tarde, todos estaban preparados, todo estaba listo, 6:30. Bueno, démosle un tiempo más al novio. Llegó a las 7:30, a las 8, a las 9, a las 10. Algunos sentir un poco de sueño. Las 10 empezaron a dormirse, dice la Biblia, comenzaron a cabecear. Ahora, ¿qué significa la prolongación de este tiempo? Especialmente la medianoche, la hora 11. Hermanos, nos habla, hermanos, de un proceso, de un período de la iglesia en la cual se está prolongando la espera y el desarrollo de la paciencia en medio de esa espera. Hermanos, cada uno de nosotros en la vida cristiana, a lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero hay algo muy importante que Dios desea desarrollar mientras nosotros esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es la paciencia. Es una virtud tan importantísima porque eso hace que nosotros conquistemos las promesas del Señor.
la espera es importante porque da, hermanos, oportunidad para la salvación a toda aquella persona que está escuchando la palabra. El apóstol Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué Cristo todavía no ha venido? Porque hay muchos todavía que necesitan ser salvos. La palabra de Dios nos garantiza, hermanos, que el Señor, si ha prometido que viene, viene, aunque a mí me parece que se ha retardado. Dios no se retarda, Él tiene el día y la hora, Él sabe el momento oportuno. Pero, hermano, en este periodo de espera, la Escritura dice en el libro de la epístola a los Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 35 en adelante, dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. En este tiempo de espera, la paciencia se va desarrollando. En un proceso de espera, la paciencia de su sanidad, la paciencia para una provisión financiera, de la respuesta a algún tipo de problema espiritual o de cualquier otra naturaleza, la paciencia se está desarrollando. ¿Para qué? Porque eso nos ayudará a hacer la voluntad de Dios. Es decir, vamos a amar a hacer la voluntad de Dios en ese tiempo de espera. ¿Para qué? Para que obtengamos las promesas que Dios nos ha dado. Por eso dice: porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará. Así que cuando se habla de la medianoche aquí, de ese momento más oscuro, nos habla de ese tiempo de espera. Pero en ese tiempo de espera, hermanos, también es la hora de incremento de las pruebas hasta el punto de quiebre. Dice aquí la Escritura que las 10 vírgenes empezaron a cabecear y se durmieron. Lo que vemos es la fragilidad, la humanidad de cada uno. Todos somos débiles. Seamos imprudentes o prudentes, insensatos o sabios, todo el pueblo cristiano debemos de recordar que estamos hechos de una materia muy frágil. La hora 11 nos habla que todo el pueblo de Dios va a ser probado y todos vamos a comenzar a cabecear, es decir, que vamos a sentirnos frágiles, débiles. No, esto significa que habrá un momento dado de desánimo, habrá momentos donde no vamos a querer congregarnos, habrá momentos cuando no queremos orar, ya no vamos a querer servir, deseos de abandonar, digamos, los privilegios, el servicio de la obra de Dios, desear, pues quizás hasta morirse. Pero momentos donde se siente usted ya fatigado, cansado, y dice: ¿para qué seguir adelante? Todos tarde o temprano vamos a cabecear. ¿Por qué? Porque somos débiles. Sin embargo, la diferencia lo va a marcar cuál ha sido la actitud que hemos traído a lo largo de nuestra vida. Y sobre todo, si existe prudencia o imprudencia en nuestro corazón. La hora de la crisis severa, hermanos, va a revelar realmente si existe prudencia en usted y en mí o no lo existe. Esa hora es la que se va a mostrar realmente si yo amo o no amo a Dios, o si estoy firme espiritualmente o no estoy firme. Todos en tiempos de paz y de alegría, todos nos miramos igual. Las 10 vírgenes se veían, me imagino, muy lindas, su vestimenta, todo, o sea, se veía, hermano, no había diferencia externa en nada. La diferencia se mostró en la hora de la prueba. Así como sucede en el matrimonio. En el matrimonio, cuando hay abundancia de pan, hay abundancia de salud, abundancia de tranquilidad, todo va bien. Pero ¿qué tal el día que pierde el esposo el trabajo? Ahí surgen entonces realmente las verdaderas motivaciones por las cuales se casó.
Hermanos, hay personas que a raíz de la crisis económica de una familia, lo que han dicho es: ahora yo no me casé contigo para aguantar hambre, nos vamos a divorciar. Ahí se mostró cuál era su verdadero propósito. El amor al dinero no es el amor al esposo o a la esposa. Entonces, o en el caso de la salud, como ha ocurrido en algunos casos, hermanos, que yo me he dado cuenta, personas que le han dicho: yo no me casé para cuidar enfermos, y se han divorciado y se han separado y han dejado abandonado al esposo o a la esposa en el lecho de enfermedad. En la hora de la prueba es cuando realmente sale a luz realmente las verdaderas motivaciones que hay en el corazón. Hermanos, la hora undécima, hermanos, debe de ser para cada uno de nosotros un desafío para avanzar en nuestra madurez espiritual. Si sé que hermanos, todavía en este momento estamos ya, está oscureciendo, pero todavía hay un poco de luz. Pero si sé que va a ir avanzando la noche, yo tengo que tener previsión acerca de las cosas que voy a necesitar para más adelante. Entonces, eso se convierte en un desafío. Si sabemos por la Biblia que las cosas se irán de mal en peor, se van a ir complicando, proféticamente hablando, así lo vemos, hermanos, a la luz de la Biblia, entonces yo tengo que ser más prudente, tengo que prepararme. Eso me tiene que desafiar, no me tiene que adormecer, pero sí tiene que desafiarme. Entonces, lo que vemos aquí, el énfasis que Jesús hace en esta parábola es sobre la prudencia. Lo hace a través del capítulo 24 de Mateo, cuando habla del siervo fiel y prudente. En el capítulo 25 Jesús vuelve a tocar el tema de la prudencia, o sea que es algo sumamente vital. Hermanos, preguntémonos si existe prudencia en usted y en mí. Analicémonos. Yo sé que todos los hermanos, cuando iniciamos un nuevo periodo, un nuevo año, o iniciamos una empresa, lo que sea, empezamos a hacer planes estratégicos. Y aún los planes que ya tenemos, los tenemos que revisar, los tenemos que evaluar, hacer algunos ajustes. Pero ¿por qué, hermanos, no planificamos nuestra vida? Cuando hablo de la vida, estoy hablando de la vida espiritual. Planificamos en los estudios, se planifica aún el matrimonio, se planifica una empresa, se planifica aún planes de gobierno, lo que sea. Pero ¿por qué no hacemos un plan para nuestra vida espiritual? Eso es lo que Jesús nos está hablando a través de esta parábola. De ahí que entonces veamos, hermanos, la diferencia de unas personas que planificaron y otras que no planificaron. Las personas que no planificaron son las 5 vírgenes insensatas. Y quiero que veamos la desventaja de la insensatez de estas 5 vírgenes. Cuando la Biblia le llama 5 vírgenes insensatas, la palabra en el griego, fíjense, es una palabra que la ocuparon, la transliteraron al castellano, la palabra moros. De ahí que, recuerden aquella expresión, hay moros en la costa. Entonces, la palabra moro significa pensamientos desprovistos de inteligencia. O sea, hablando de un necio, de una tontería. Entonces, de una persona que es insensata, le falta inteligencia, y en este caso, inteligencia espiritual. Entonces, vemos en estas, hermanos, cuando una persona no tiene inteligencia espiritual, puede ser inteligente en el mundo de los negocios, puede ser inteligente en el mundo de la ciencia y de las letras, pero no necesariamente la persona que es inteligente en otras áreas es inteligente en el área espiritual. Las características de una persona que no es inteligente, es decir, que es insensato espiritualmente hablando, se demuestra por estas 5 vírgenes insensatas. En primer lugar, podemos ver esta característica, es que hay demasiada confianza en sí mismo. Las 5 vírgenes solamente tomaron la lámpara y recuerden que en aquel entonces había unas lámparas que tenían aceite y había una mecha. Entonces, y con eso iban alumbrando. Recuerden algunos en el campo, hermano, muchos años atrás, todavía en algunos lugares se ocupa el candil, ¿verdad? Entonces, en aquel entonces se ocupaba aceite de olivo y se ponía en esa lámpara que era de barro, y luego se ponía
una mecha y con esa iban alumbrando. Entonces, para ellas, estas 5 vírgenes insensatas dijeron, bueno, el aceite que tengo en esta lámpara es suficiente. Pero ellas no sabían, oye bien esto, la hora en que el novio vendría. Ellos pensaron, no, el novio venía a las 5, va a venir antes de la hora planificada. Entonces, o a las 6 o a las 7, entonces es suficiente. Pero no sabían que el novio es el que tenía que elegir la hora, no eran ellas. Dios es el que elige la hora en que Él ha de venir. No es usted, no soy yo. Es Cristo el que sabe a la hora en la que Él va a venir por su iglesia. Entonces, cuando, hermano, una persona insensata confía demasiado en sí mismo. Por eso la palabra de Dios en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, en el versículo 5, dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, me está diciendo que yo no me debo de apoyar en lo que yo pienso, sino en lo que Dios piensa. Hermano, en materia de cosas espirituales, tengo que apoyarme, y también en otras áreas de la vida, en lo que Dios dice, no en lo que yo creo, en lo que a mí se me imagina, lo que yo considero pertinente. Más bien tengo que apoyarme en Jesús. Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer. Pero hermano, la confianza en nuestra prudencia nos habla del orgullo. Fíjense bien, una persona que tiene falta de inteligencia espiritual es la persona orgullosa. Es la persona que cree que todo lo tiene fríamente calculado como Chespirito. Cree que todo lo tiene, hermano, en control y que nada se le va a salir fuera del control de sus manos. Eso es falta de inteligencia espiritual. Entonces, otra característica es que no planifica para el futuro. Estas 5 vírgenes insensatas, ellas sabían que no había una hora establecida para iniciar la boda. Por lo tanto, tenían que hacer una previsión si se tardase el novio. O sea, la falta de planificación espiritual. Hermanos, ¿por qué no planificamos nuestra vida? ¿Por qué no puedo planificar? Si yo tengo una meta, yo tengo que sentarme. Jesús habló de ello en Mateo capítulo 14, a partir del versículo 22 al 33. Él dice, bueno, es necesario que te sientes. Y nos habla de hacer un análisis. Si tengo que evaluar si tengo lo suficiente para construir una torre. No voy a empezar a construir una torre sin antes no hacer cálculo de los insumos que necesito para terminarla. Y Jesús dice, no vaya a ser que habiendo comenzado no puedas terminarla y los demás hagan burla de él. Y Jesús por eso habla de los insumos espirituales que se necesitan para terminar esa torre o para conquistar. Primero habla de la negación, de amar a Dios sobre cualquier persona, amar a Dios sobre nuestros propios deseos y amar a Dios sobre el materialismo. Entonces, ahí nos está hablando de qué importante es sentarnos, es poder planificar. Las 5 vírgenes insensatas no vieron el futuro, hermano. A algunos no les gusta que, hermano, se hable, se predique y se enseñe acerca de la profecía bíblica. ¿Saben por qué significa eso? Porque está mucha gente adormecida en su presente y creen que el presente es todo. No, tenemos que planificar. Hermano, aún en el mundo empresarial, aún en el mundo de los gobiernos que han tenido éxito, planifican de no menos de 5, sino 10, 15, 20, 30, 50, 60 años si fuera posible. ¿Por qué? Porque eso habla de prudencia. La otra característica de una persona que tiene falta de inteligencia espiritual es que no considera los posibles riesgos o imprevistos por un positivismo en exceso. Mire, hay gente que no tiene fe en Dios, sino que tiene fe en sí mismo. Eso se conoce como positivismo. No, hay que ser positivo, hay que pensar en lo bueno. Pero ¿cuál es el fundamento de tu pensamiento positivo? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuál es la roca en la cual vamos a fundamentar esos pensamientos? No somos nosotros, hermano, sino que Jesús dijo, tener fe en Dios. Entonces, una persona que le falta inteligencia espiritual, hermanos, no considera los posibles riesgos. Y quiero decirles esto, hermano. Jesús nos habló de los riesgos en la vida cristiana. En el mundo, Jesús dijo,
tendréis aflicción. ¿Qué es eso? Problemas. Mas confiad, yo he vencido el mundo. Tenemos el recurso para salir adelante. Entonces yo tengo que entender esto, que en el camino de mi vida cristiana habrá problemas de salud, habrá problemas financieros, habrá problemas familiares, habrá problemas en la empresa, en el negocio, en el trabajo, habrá problemas en la nación, habrá problemas de distinta naturaleza, ataques del diablo, lo que usted quiera, hermano. Entonces, viendo eso, hermano, tengo que tener la previsión de poder vencer los problemas que van a venir en el futuro. Además de eso, la persona que es insensata entra en aflicción por no tener los recursos necesarios. Las 5 vírgenes de repente oyen la voz que dice: aquí viene el esposo. Las 10 se levantaron, empezaron a agarrar sus lámparas, pero se dieron cuenta que la lámpara de ellas se estaba apagando. ¿Qué significa eso? Casi ya no tenía aceite. Lo más probable es que solo tenía aceite la mecha, pero ya no había en el recipiente. Hermanos, una persona insensata, cuando se enfrenta a la crisis, entra en angustia, en desesperación, en aflicción, y empieza definitivamente, hermano, a entrar en una desesperación. Y Dios no quiere que nosotros entremos en tal cosa. ¿Por qué? Porque si hemos previsto los problemas y tenemos el recurso, sabemos que podemos vencer cualquier situación y decir lo que dijo Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque Jesús es el aceite que usted y yo necesitamos. El Espíritu Santo es el recurso que necesitamos para poder vencer eso. Por eso que es importante la prudencia. Pero la imprudencia, hermanos, con la imprudencia estamos nosotros automáticamente descalificándonos de la victoria en el futuro. No solo eso, sino que otra característica de una persona imprudente o que le falta inteligencia espiritual depende de los recursos espirituales ajenos por falta de previsión y diligencia. ¿Qué hicieron estas 5 vírgenes insensatas? Le pidieron aceite a las que estaban ahí a su lado. Estaban tratando de depender del recurso de otros. Hermanos, yo le voy a decir esto: está bien que vengamos a la iglesia, así nos dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tenemos, hermanos, que buscar más del de Dios, más de aceite. Pero tenemos también, hermanos, que internarnos personalmente en el mar de la palabra de Dios, en el aceite de Dios que también es la palabra. Tenemos, hermanos, que ser prudentes en conocer más, deleitarnos en la Escritura, asimilar el conocimiento de la palabra, extraer las verdades bíblicas y que queden grabadas en el alma, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tenemos, hermanos, definitivamente que depender de la búsqueda del recurso que tenemos en Dios. Pero algunos, ¿de qué dependen? De la oración de intercesión de mamá. No, mi mamá está orando por mí. Yo sé que por ella Dios me va a bendecir. ¿Sabe qué? En la Biblia encontramos un caso. Fue el suegro de Jacob. Claro, Jacob era bendecido porque él sí andaba con aceite. Y andaba con aceite espiritual. Entonces Dios lo bendecía. Entonces viene un día donde el suegro le dice: mira, yo sé que Jehová me bendice por tu causa. Así que no te me vayas, por favor. Te voy a pagar más. Mentira. Qué mal suegro tenía. No sé si hay algún caso parecido, pero si no, siga orando, hermano, siga orando. Pero el caso es que entonces Jacob le dice a su suegro: ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? He trabajado por ti, por tu casa, pero yo no he trabajado por la mía. Entonces, qué importante es aprender a trabajar por nuestra propia vida espiritual. Yo tengo que, hermano, tenerle suficiente recurso. Entonces, este suegro dependía del recurso de su yerno. Hermano, ya no tenemos que andar, mire, no es tiempo de que solamente dependamos de la oración de intercesión de otros. Y eso es bueno, gloria a Dios por eso. Pero ahora yo tengo que doblar rodillas también, hermanos.
Hemos llegado a un punto en que no solamente me tengo que atener, porque en la empresa, por ejemplo, hay un grupo de oración. He ido a algunas dependencias del gobierno, en la empresa privada, hermanos, en universidades, en escuelas, lo que sea. Y hay grupos de oración, hay estudios bíblicos. Gloria a Dios. Yo digo, si aquí hay un estudio bíblico, aquí la gente está orando semanalmente. Eso es lindo, es hermoso. Dios bendice esas instituciones. Pero, les voy a decir esto, tiene que venir el momento cuando todos vamos a tener que buscar el recurso. Dice, sí, dice el jefe en el trabajo, yo te doy permiso de tener un grupo de estudio bíblico y oren, por favor, y oren por mí también, dice. Pero él no se mete a la oración. Entonces, pero eso tiene corta duración. La mecha, hermanos, la llama en la mecha se le ha de apagar en su debida oportunidad. ¿Por qué? Porque yo no tengo que estar dependiendo. La insensatez, en otras palabras, hace estar dependiente de los recursos espirituales de otras personas. Pero también ocurre algo más en estas 5 vírgenes insensatas, y es que piden ayuda demasiado tarde. Danos de vuestro aceite, demasiado tarde. Ahí viene el esposo. Porque recordemos esto, que podemos decir, las damas de honor, si podemos decirlo de esa manera, o las vírgenes que estaban siendo invitadas, el cortejo más bien, hermanos, si una persona era invitada, por ejemplo, para participar de la boda, era un enorme privilegio para esas señoritas participar en el cortejo. Y no podían perdérselo de ninguna manera, porque no solamente era una bendición para ellas, sino que socialmente, hermano, era visto de tan, digamos, buena, perspectiva, que ellas no podían realmente abandonar esa bendición. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellas se ven ahí que ya no pueden entrar, entran en gran aflicción y de repente piden ayuda, pero demasiado tarde. ¿Por qué? Porque tenían que salir a recibir al novio y seguirle a él, y él no se detenía a decir, ahí viene el esposo, salgan. Él no se detenía a esperar el cortejo, él seguía caminando y ellas tenían que ir detrás de él. Así también Dios nos está diciendo, mira, hijo, va a venir un momento que vas a estar en una tribulación y vas a necesitar el aceite, pero va a ser demasiado tarde que reconozcas tu necesidad. Y además de eso, buscan siempre lo más fácil. La persona insensata busca lo más fácil. Le dicen a las que están ahí, danos de vuestro aceite. Eso se llama atajo. Recuerde que el atajo de la Caperucita Roja la puso en graves problemas. Esos caminos de Caperucita Roja llevan a los lobos a que le puedan devorar. De ahí, hermanos, cuán importante es entender que yo tengo que buscar la unción, la llenura del Espíritu Santo, y no buscar formas fáciles. Que no existe, hermano. No existe una fórmula fácil, hermano, de seguir el camino del Señor. Jesús dijo, ancho es el camino que lleva a la perdición, más angosto el que lleva a la vida eterna. No es fácil, no es a última hora. Sí, ahora, mire, una vez recuerdo que me invitaron a una competencia de atletismo, no al día de ayer, fue muchos años atrás, hermano, muchos años atrás, tendría unos 20 años. Entonces iban a recaudar fondos, y entonces por mi estatura dijeron, este va a correr bien, entonces, no era una apuesta, sino que iban a recaudar fondos para un proyecto misionero. Y entonces estaba yo, pero 3 días antes, yo estaba estudiando, pero no me había preparado. 3 días antes dije, no, voy a empezar a correr, dije. Yo dije, con 3 días me pongo en forma. ¿Cuál forma, hermanos? Le di la vuelta al estadio, me recuerdo que era, no me acuerdo si fueron unas 15, 20 veces, pero ya no pude más. Me quedé tirado en la grama. ¿Por qué? Porque no tenía aceite, no tenía aire, hermanos, no tenía aire. Así pasa, hermanos, queremos las cosas fáciles y esas no resultan. Además de eso, la insensatez quiere y no puede tener lo que necesitan a última hora. Ellas querían entrar, pero no podían. La persona insensata experimenta eso en la vida diaria. Es que quiere, pero no puede. Está incapacitada esta persona y hacen a última hora lo que debieron de haber hecho al principio. Ahora salen corriendo a buscar aceite.
Eso debieron de haberlo hecho tiempo atrás. Hermano, la persona que es insensata pierde la oportunidad de llegar a la meta por cuanto no se preparó. ¿Cuál es la causa de la insensatez? Y este es el punto, hermanos, medular de todo esto. ¿Por qué existen cristianos insensatos? Es porque no están suficientemente motivados por no amar a Dios y la salvación. Las insensatas parecían estar enamoradas, pero no. Creían que eso era lo más importante, pero no. Las 5 vírgenes prudentes sí realmente estaban altamente motivadas. Entonces, ¿por qué existe tanto cristiano insensato? Porque no estamos amando a Dios y la salvación que Él nos ha dado. La pérdida, por supuesto, la pérdida es que la lámpara se está apagando y la llama, en este caso, nos habla de la fidelidad. Jesús dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No significa, oiga esto, que no voy a tener errores en mi vida cristiana. Las 10 vírgenes cabecearon y eso significa errores, eso significa que vamos a pecar, eso significa muchas cosas. Pero ser fiel, es decir, el poder mantener nuestra convicción cristiana, no abandonar la fe, no abandonar el camino de Cristo, seguir adelante con las manos en el arado, a pesar que estén las tormentas a mi alrededor, seguir adelante, eso es un milagro que solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Pero ¿por qué sucede eso? Cuando alguien está amando a Cristo con todo su corazón, cuando está en su primer amor, la prudencia surge como algo normal. O la imprudencia surge cuando no estamos amando a Cristo y la salvación. Por eso que las imprudentes tuvieron pérdida. Primero, la pérdida la empezaron a experimentar cuando la lámpara empieza a apagarse. ¿Qué significa eso? Que las tinieblas empezaron a crecer en su vida. Preguntémonos, ¿qué es lo que está brillando en nosotros? ¿Qué es lo que está, hermanos, gobernando? ¿Está gobernando más las tinieblas o la luz? Si las tinieblas están tomando más espacio en nuestra vida, es porque no estamos amando a Dios. Y si estuviésemos amando a Dios, entonces seríamos prudentes y la prudencia nos llevaría a tener más aceite. El peligro es, hermano, que las tinieblas, a la medida que la luz disminuye, las tinieblas avanzan. Y viene un momento cuando ya no se puede hacer más, porque ya no hay luz. Es decir, ya perdieron la luz de la vida, que es Jesús. Cuando la luz de Cristo se extingue en un corazón que un tiempo estuvo brillando, que en un tiempo estuvo en las iglesias, que en un tiempo amó a Dios, pero que ahora, por causa de haber perdido su primer amor, entonces ahora está perdiendo la más grande de todas las oportunidades. En ese momento, ahí se va a mostrar realmente qué es lo que había en su alma. Pero si lo comparamos con las 10 vírgenes que son prudentes, miramos la ventaja. La fuente de la prudencia, como lo he dicho, es el enfoque total hacia lo más importante de mi vida. Ahí está la clave. ¿Qué es lo más importante para mi vida? Debe de ser Dios y la salvación. Ahora, si lo más importante para mi vida, como las 5 vírgenes insensatas, era otra cosa, yo le voy a decir aquí, estimada joven, si usted tiene novio, no le ponga tanta importancia al novio como la que Dios espera que se le ponga. Miren, Jesús debe de ser el alfa y la omega en el corazón. La importancia total la debe tomar Dios en nuestra vida. Está bien, estimada esposa, que usted ame a su esposo, ame a sus hijos. Es importante eso. Pero más importante es amar a Dios sobre todas las cosas, sobre su marido, sobre sus hijos. Amar a Dios sobre su vida y sobre las finanzas.
Cuando se llega a ese punto, entonces a ese punto de amor, entonces eso significa que estamos enamorados de Dios, enamorados de Cristo, de tal manera que eso hace que mi vida sea prudente. O sea que la imprudencia es por la falta de amar a Dios y la salvación. Qué triste, hermanos, que hoy en día la salvación, la mayoría de los cristianos la están viendo como, bueno, como cualquier otra de las cosas normales de la vida cristiana que yo tengo, como una de las bendiciones más. No, esa es la bendición de Dios. La salvación vale más que la salud. La salvación vale más que el matrimonio. La salvación vale más que la familia. La salvación vale más que cualquier cosa material de esta tierra, una posición socioeconómica. Hermano, lo importante es tener la vida eterna. Si no lo entendemos eso, lo que va a suceder es que nos vamos a convertir en personas insensatas. Y no, entonces de repente nos preguntaremos, ¿y por qué soy tan insensato? La respuesta es clara. No amas a Dios ni tampoco la salvación. De ahí que por eso la Biblia nos dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo? Amando a Dios y amando la salvación. Amando la salvación significa amar lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Amar ese sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso Jesús dejó esto plasmado en la Santa Cena, porque cada día que usted y yo participamos de esos elementos, Jesús dijo: todas las veces que comieres el pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis. En otras palabras, que no se te olvide amar lo que yo hice por ti en la cruz del Calvario. Pero ¿qué es lo que pasa? Amamos más el trabajo, amamos más el deporte, amamos más ir a la churrasquería, amamos más, los estudios, amamos más otras cosas. De ahí que nosotros necesitamos volver al primer amor. Si yo no vuelvo al primer amor, hermano, no voy a ser prudente, porque la palabra prudencia en el griego significa sabiduría práctica. En otras palabras, lo que significa es uno que es juicioso y mira dónde pone el pie o dónde pisa. Una persona prudente sabe cuáles son las estrategias que tiene o los pasos que tiene que dar para llegar a la meta. Entonces eso surge no porque yo digo voy a ser prudente a partir de este día. No, la prudencia es un resultado de amar a Dios y la salvación. Es como una madre que acaba de tener un bebé, es prudente. Pienso que todas son así, habrá sus excepciones, pero las que yo conozco así son, prudentes. ¿Cómo? Nace el bebé. Ese niño se le ocurre comer a cualquier hora, hermano. Especialmente en las noches, no sé por qué. Pero bueno, comen 2, 3 veces. El alimento tiene que estar listo. Por supuesto, la leche materna, pero también hay veces que no se puede. Entonces, tiene que tener leche, tiene que tener agua, las pachas esterilizadas. Bueno, ¿por qué? Porque sabe que va a venir un momento que va a haber una necesidad. Por amor al niño o a la niña, la madre se vuelve prudente. En ese sentido es lo que ocurre con el cristiano. Y los frutos de la prudencia son importantes. Entre ellos, por ejemplo, es que valoriza grandemente la invitación. O sea, esa invitación de formar parte del cortejo, eso era en la cultura del Medio Oriente, eso era, hermano, como una de las cosas más grandes que en el caso del sexo femenino, lo que más podía, digamos, anhelar en su vida, aparte, por supuesto, del propio matrimonio. El punto es que era algo que era muy valorizado. Hermano, yo tengo, si amamos a Dios, yo tengo que valorizar grandemente la invitación que Dios me ha hecho en Cristo Jesús. Tengo que decir gracias, Señor, porque un día me hablaste, Señor,
del evangelio, Señor, enviaste a un hermano, a un pastor, a un predicador, a un familiar que me habló de Cristo. Y gracias porque tú me llamaste por la palabra y el Espíritu Santo. Y yo vine a tus pies. Pregunto, hermano, ¿cómo, hermano, por qué nosotros no estamos valorizando esa invitación? Porque somos imprudentes. Pero una persona prudente valoriza el llamado. Mire, en el servicio anterior, solo a manera de ilustrar, me dice un hermano que yo no me acordaba. Dice, hace años atrás usted fue al hospital, yo estaba en cuidados intensivos y usted estaba orando por mí. Yo siempre cuando llego, lo primero que hago es el llamado a la salvación. Algunas veces los médicos o las enfermeras me dicen, no le puede oír, está en estado de coma. Yo no les creo, hermanos. Por mucha experiencia y no tengo tiempo para contarles, pero este hermano me lo ratificó. Me dice que él estaba en cuidados intensivos, normalmente entubados y todo. Y yo les hablo como que, y yo le digo, mire, repite esta oración ahí en su mente, haga esta oración. Y mucha gente que ha estado en cuidados intensivos me han dicho después, yo le oí, pastor, y acepté a Cristo. Gloria a Dios. Entonces, pero me dijo este hermano, mire hermano, ¿cómo no sabe cómo ha quedado eso grabado en mi corazón? Ese día que usted me estaba orando por mí. Yo le digo esto, hermano, porque no es tanto que yo lo hice, sino que fue la invitación que Cristo le hizo. Y me dice, y yo por eso estoy aquí en la iglesia. Hermano, ¿por qué está usted aquí en la iglesia? Usted no está aquí por otra cosa, sino por la invitación que Cristo nos hizo a través del mensaje del evangelio. Y por esa invitación, hermano, nosotros tenemos que valorizarla. La prudencia valoriza la invitación. La prudencia no desea que nadie le prive de estar con su Señor. Estas vírgenes lo que querían es estar con el novio, no querían otra cosa. Además de eso, la prudencia se anticipa a cualquier dificultad preparándonos para enfrentar los imprevistos. Entonces ellas estaban tan emocionadas, amaban tanto el evento, lo que iba a acontecer, que tenían aceite extra. ¿Por qué? Porque sabían que no había una hora fija de iniciar la boda. Hermano, por eso Jesús dijo muy claramente al finalizar esta parábola, en el versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Con eso termina el Señor esta parábola, porque no sé cuándo es que Cristo viene. Entonces eso nos ayuda a ¿qué cosa? A preparar anticipadamente cualquier dificultad que se nos presente en el camino. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Buscando más del aceite celestial. La otra característica es que la persona prudente tiene las mismas debilidades que las demás personas, pero por lo mismo se ha provisto de mayores recursos espirituales. Las 10 cabecearon, pero por reconocer su propia debilidad, buscaron más de Dios. En otras palabras, la persona imprudente se considera muy fuerte. Y como es demasiado fuerte, demasiado capaz, no necesita de orar. No necesita asistir a la iglesia, no necesita de la ayuda ni de consejo de nadie. Esa es la persona imprudente. Mas la persona prudente sabe que es tan flaco por dentro, porque no piense que por las llantillas que nos salen ya estamos bien macizos espiritualmente. Hermanos, todos somos flacos. El apóstol Pablo, él sabía que él era un flaco espiritual, era débil. Por eso el Señor le enseñó esto a través de la lección del aguijón en la carne. Entonces él dijo, la verdad que yo soy como cualquier otro hermano en Cristo. Y le dijo, Señor, quítame esto. Y Dios dijo, no te lo quito. ¿Por qué? Porque esto te ayuda a reconocer que eres flaco, para que tú comprendas que tienes que depender de mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces en ese momento Pablo dijo, Señor, esta es una tremenda oportunidad. Reconocer que soy débil espiritualmente, eso me ayuda a buscar más, porque cuando soy débil soy fuerte, porque así reposa la gracia de Dios sobre mí. ¿Se da cuenta, hermano?
La persona que es sabia es una persona que sabe que no es fuerte, que no es sabio, que no es grande, sino que necesita de la gracia y de la ayuda del Señor Jesucristo. Y por eso busca de Dios, porque es prudente. La persona prudente se conoce a sí mismo y no se anda engañando creyendo que es una super mujer o un super hombre. Aquí en el Evangelio no hay Superman, ni la Batichica tampoco. Hola, ¿cómo se llama? Bueno, la persona prudente no arriesga su oportunidad de estar con Jesús por ninguna razón. No la arriesga. Cuando las insensatas le dijeron, danos de vuestro aceite, ellos dijeron, no, porque si les damos a ustedes, también nos quedamos sin provisión nosotros. Entonces, hermanos, hay personas que por complacer a otros, por ejemplo, le dicen, mira, vamos a un bar, yo sé que sos cristiano, pero tú tomaste una limonada, pero ahí departamos, pero ¿sabe qué? Pero no le dijo que en ese bar después, claro, iba a estar expuesto a qué cosa, a tantas, ¿qué es lo que se habla en los bares? Usted sabe, yo nunca he estado ahí, pero entonces vulgaridad, me imagino, cosas. Entonces el licor, de repente empiezan otro tipo de cosas y la persona, ¿por qué? Por ceder. Oiga bien esto, su aceite, su compromiso con Dios se va debilitando. Ellas le dijeron, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden. Hermano, usted no se tiene que debilitar por complacer a papá, a mamá, a su esposo, a un amigo, a un hermano en Cristo. Usted y yo no tenemos que comprometer nuestras trenzas como las comprometió hermano Sansón. Es decir, nuestro compromiso es con Cristo y es un pacto hasta la muerte con el Señor. ¿Cuánta gente, hermanos, por estar en ambientes y con otras personas han comprometido su aceite divino? Y ahora, ¿qué está pasando? Sus lámparas también se están apagando. Pero una persona que está enamorado de Cristo no quiere perder su oportunidad por complacer a segundas o terceras personas. Además de eso, hermano, es la persona que llega a la meta. Llega a la meta, ¿por qué? Porque tiene amor. Y el amor lo hace prudente, el amor hace que tenga los recursos necesarios. Pero surge la pregunta, ¿cómo llegar a ser prudente? Ya lo hemos dicho, la prudencia surge cuando empezamos a amar a Dios, es decir, cuando volvemos al primer amor. El gran error, el gran problema de la iglesia de hoy en día es que la iglesia está amando las cosas de la tierra, las cosas del mundo. Estamos amando, hermano, la profesión, amamos el trabajo, amamos tantas cosas y no estamos amando a Dios sobre todas las cosas. En otras palabras, hay idolatría en el corazón de la iglesia. Ama al novio más que a Dios. ¿Desde cuándo hay que amar más al novio o a la novia, al esposo o al esposo más que a Dios? Ahí es donde se acaban los recursos espirituales. ¿Desde cuándo hay que amar a los hijos más que a Dios o a los padres más que a Dios? Por eso Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. El que no aborrece a padre, madre, mujer, hijo por mí, no es digno de mí. Jesús lo dijo, porque amar a Cristo es tener el suficiente aceite. Hermano, el corazón le pertenece al que hizo los cielos y la tierra. No le pertenece a ninguno más. Si nosotros nos comprometemos, me estoy desabasteciendo del recurso que voy a necesitar en el futuro. Ahorita, quizás, como no estamos muy avanzada en la hora de la noche, espiritualmente hablando, dice, yo estoy bien. ¿Qué tal el día que su cónyuge fallezca? Eso ha pasado aquí en la iglesia muchas veces. Que un hijo fallece, que pierde el trabajo, pierde la salud con una enfermedad terminal, o venga una persecución. ¿Qué va a pasar? Ahí se va a comprobar. Ahorita todos parecemos
que somos las 10 vírgenes con lámparas. Todo bonito. La hora 1/10 es la que lo probará. En otras palabras, en la hora de la crisis se va a comprobar si somos fieles, porque la llama, eso es lo que significa fidelidad. Y eso es lo que Jesús dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La prudencia entonces surge, hermano, cuando volvemos al primer amor. Está bien, ame a los hijos, ame a la esposa, no digo que no, pero hay que amar a Dios sobre los hijos, sobre la esposa, sobre el esposo. Amar a Cristo más que lo material, más que el trabajo, más que cualquier oportunidad de autoridad, ya sea en el gobierno, la empresa privada, más que la fama. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Ahí es donde va a surgir la prudencia, y la prudencia hará que tengamos ojos espirituales de discernimiento. Vamos a captar el futuro, vamos a poner los recursos necesarios ahora, vamos a planificar nuestra vida con prudencia. En segundo lugar, ¿cómo llegar a ser prudentes? No conformándonos con el adormecimiento espiritual de la mayoría. Yo no me tengo que adormecer porque la mayoría está dormido. No, hermanos. Si habían 5 vírgenes, probablemente esto significa el 50% de la población de la iglesia hoy en día. Posiblemente eso significa que está dormido, que es imprudente. Yo no tengo que aceptar eso como un patrón de conducta cristiano. El patrón de conducta está establecido por la palabra de Dios. Ser fervientes en el amor, fervientes en el espíritu, fervientes en la palabra. No habla de la tibieza. La tibieza, hermano, es algo que Dios lo aborrece. Por lo tanto, tengo que, hermanos, no conformarme, porque otros cristianos son así. Hermano, eso lo vamos a encontrar. Sé que en el futuro gente me va a servir de tropiezo. Habrá injusticias contra mí, sí, lo sé. Habrá gente que no me ame, sí, sé que lo voy a encontrar. Por eso yo necesito la prudencia. La prudencia me va a ayudar a tener el combustible necesario. Entonces, a eso, hermano, si yo veo, por ejemplo, si usted está viendo también a personas, colegas, que están en adormecimiento y son cristianos, pero le llevan la vida así muy light. Ahora todo es light. No hay compromiso serio. Eso no lo imite. Jesús dijo: por cuanto no eres frío ni caliente, y yo le voy a agregar, por cuanto eres light, tibio, te vomitaré de mi boca. Tenemos que renunciar a creer en aquello que hemos creído como lo más importante, que no lo es. Si para mí lo más importante era otra cosa y no Dios, yo tengo que renunciar a eso para ser prudente. Además de eso, tengo que decidir creer que lo más importante para mi vida es amar a Dios y amar mi salvación, que es la fuente de felicidad. A partir de ese momento, entonces, vendrá a nuestro corazón, a nuestra alma, la luz que hará que nosotros nos convirtamos en una fuente de amor para Dios y amor para los demás. Entonces, hermano, ¿qué tengo que hacer? Poner en acción entonces la obediencia y la dependencia de Dios. Eso significa tomar mi cruz, significa negarme a mí mismo, significa identificarme con los sufrimientos y los vituperios de Cristo por la predicación del Evangelio. Eso significa, hermanos, que tengo que buscar la llenura del Espíritu Santo. Eso significa que la oración constante y disciplinada tiene que formar parte de mi vida. La prudencia nos lleva a todo eso, y como resultado vamos a tener el combustible celestial en abundancia. Ese combustible es el que nos va a ayudar a creer en el Señor. Cuán necesaria es la fe. Seguir creyendo en la oscuridad. Seguir creyendo cuando todos me han fallado. Seguir creyendo cuando hay crisis severas. Seguir creyendo cuando no tenga la salud. Seguir creyendo cuando
no vea con mis ojos por lo cual he orado durante toda mi vida, seguí creyendo. Ese combustible surge de ahí. Ese combustible es el que me va a ayudar a amar a las personas a pesar que me han dañado, me va a ayudar a amarlos. Es el combustible para mi dominio propio, para decir no a lo que tengo que decir no y sí a lo que tengo que decir sí. Es el combustible del fruto del Espíritu Santo que hará que surja. Es el combustible para tomar autoridad. Es el combustible para amar y adorar a Dios. Hermanos, nosotros no estamos amando ni adorando a Dios como Él se lo merece. Jesús dijo que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, pero está muy lejos lo que hoy hacemos aún en los cultos, lo que hacemos en nuestra vida personal. Está muy lejos lo que significa adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque no le estamos amando a Él como Él se lo merece. Pero el día que eso sea una realidad, hermanos, brotará de nuestra alma la verdadera adoración a Cristo. Será el combustible para vivir y morir por causa del Señor. Será el combustible para servir a Dios por amor a Él y no por ningún otro propósito. Hermanos, Cristo viene pronto. Existe entonces en el pueblo de Dios dos actitudes: la imprudencia y la prudencia, la insensatez y la sabiduría. ¿Qué vamos a escoger? ¿De dónde surge? Surge la imprudencia porque no estamos enamorados de Dios. Y la prudencia surge de estar en el primer amor. Cuando las 5 vírgenes vieron la oportunidad de su vida, lo más importante era eso. Se prepararon. Jesús está a las puertas. Hermanos, todos vamos a pasar por la hora 11. La prolongación de la crisis y en la hora más oscura es cuando más necesitaremos de la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo para serle fiel a Él. Jesús viene por una iglesia que tenga la llama encendida, no que haya una brasa en la punta de la mecha, sino una llama. Eso significa fidelidad, no significa perfección, sino lo que significa es: Señor, a pesar de que soy frágil y me estuve durmiendo, pero aquí estoy, Señor, creo en ti, Señor, mantengo mi compromiso contigo hasta la muerte. Todos los cristianos seremos probados. Los que terminarán la carrera de la fe son los que conocen su fragilidad y por tal y van a depender totalmente de la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, cuando reconocemos que somos frágiles, buscamos más de la ayuda de Dios. La prudencia, cuando Jesús dijo: velad pues, porque no sabéis el día y la hora, significa: entra en estado de emergencia. Máxima alerta en una vida de amar a Dios y de búsqueda del rostro de Dios. Hermanos, he tratado con la ayuda del Señor por mucho tiempo de exhortarles a lo que Dios quiere que yo les comunique. La responsabilidad ya no es mía, es de usted. He tratado de entregarle lo que Dios me ha dado. Por eso, Dios desea que a partir de ahora nosotros nos declaremos frágiles para ser sabios y fuertes, para que podamos depender de su ayuda para terminar la carrera hasta el día que Dios nos llame a su presencia o que Él venga por su pueblo. Oremos. Señor Jesús, aquí estamos delante de ti, dándote gracias. Gracias por tu amor. Señor Jesús, te amo. Te amo, Jesús. ¿Qué más podemos pedirte, Señor? Señor, ayúdanos a amarte y amar la salvación.
En el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser disciplinados como resultado de volver al primer amor. Hermano, ahí donde está. A toda la iglesia donde quiera que me escucha. Ahí donde está. Tome la decisión de volver al primer amor. Eso significa renuncia a creer en lo que usted ha creído como la fuente de su felicidad, que no es Dios. Pídale perdón a Dios por ese pecado de idolatría, así se llama, idolatría. En otras palabras, hay cristianos idólatras. Pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios por haber amado nuestros propios deseos. Pidámosle perdón a Dios por eso. Pidámosle perdón a Dios por amar las cosas de esta tierra, las cosas materiales. Señor, ante ti estamos en este momento, reconociendo nuestra necesidad. Perdónanos, Señor, por la falta de inspiración, de motivación. Padre, a ti, Señor, levantamos nuestro corazón. Queremos que seas tú el centro de nuestra vida. A partir de este momento, Padre, perdónanos por todo ídolo que hemos puesto en el corazón. Que eso disminuye tremendamente nuestra pasión por ti, Señor. Divide la mente y las emociones. Nos distrae y nos lleva por el rumbo del camino ancho. Padre mío, perdona, Señor, perdónanos, Señor, como pueblo tuyo, como iglesia. Padre Santo, te pedimos que nos perdones, Señor, de verdad, con todo el corazón te lo pedimos. Perdónanos, Señor, por todo esto. Pero queremos volver al primer amor. Y el primer amor hará que la prudencia sea una virtud que nos va a dirigir a lo largo de los próximos días. Señor, bendice tu pueblo en una forma especial. Mientras todos están orando, quisiera preguntar, ¿hay alguien que quiere entregar su corazón a Jesús? Ahí donde está, repite esta oración conmigo. Diga conmigo: Padre eterno que estás en los cielos, perdóname todos mis pecados. Creo, Señor, que moriste por mí, siendo aún yo un pecador. Derramaste tu sangre en la cruz para perdonarme. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Creo que resucitaste para darme la vida eterna. Gracias te doy, Señor, por tu amor en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos.